Bienvenidos de nuevo otra vez a una nueva edición de nuestro programa de Simple Qué. Hoy tenemos un invitado, la verdad que muy especial, muy, digamos, polifacético por la cantidad de campos que yo creo que abarca. Y bueno, simplemente antes de nada, su nombre, Eugenio Cortés, que es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Departamento de Lenguas Modernas, si no me equivoco, Eugenio. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, Eugenio, la verdad es que tengo un montón de preguntas que me gustaría hacer. Yo creo que contigo podríamos estar hablando horas y horas sobre un montón de temas. Y como yo sé también que eres muy dado a la filosofía, me gustaría empezar ahondando los campos de la ética y de la política, que yo creo que es un tema que más o menos dominas. Y la primera pregunta podría ser, o que la primera pregunta que se me ocurre sería, ¿cuál crees que realmente tienen o podrían tener las asignaturas, por ejemplo, de ética o de filosofía moral, un papel importante en la acción o en el ejercicio de nuestros políticos a día de hoy? ¿Crees que es una materia que tienen denostada y de igual ahí podríamos sacar alguna carencia que tienen a la hora de hacer política? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Sí, interés, yo soy más que otra cosa una persona muy curiosa, que tiene muchísima curiosidad por todo, valga la redundancia. Sobre todo mi gran interés es aprender cada día más y tratar de aprender de los alumnos especialmente, que es el mayor caldo de cultivo y el futuro de nuestro país. En cuestión de la pregunta sobre la filosofía moral y en la clase política, yo creo que más que asignatura había que establecer una cultura moral y una práctica moral más que una asignatura. Una asignatura se puede ver bajo varios prismas. Uno de ellos es un plan de estudios que se aprueba y a veces se olvida, por desgracia. Sin embargo, yo abogo más por una práctica política, por una práctica moral, para que en este caso el político pueda asentar y asumir esa cultura y ese deber público como algo suyo, no como el marco donde se supone que debe de actuar y que a veces pues ya sabemos lo que ocurre. Entonces, supongo que te estás refiriendo que la ética, o en tu caso la moral, no debe ser un marco ideológico previo desde el que partir, sino más bien un ejercicio que deben aplicar los políticos. Sí, yo creo que es algo que había que enseñar también, en el sentido no como asignatura, sino como cultura, como práctica. Debería de ser algo que la política en este caso y la filosofía moral debía ser algo que se aprendiese diariamente, que fuese un objetivo también, no solo un contenido, sino yo creo que debía de ser un fin para donde debe de llegar el político, de hacer un trabajo moralmente bueno para la sociedad y para el futuro de su país. De hecho, en la actualidad, una de las críticas más comunes que se pueden contar en la ciudadanía española, por ejemplo, también en otros países, sobre el ejercicio de sus políticos es que simplemente se dedican a hacer ataques ad hominem unos a otros, que no paran de insultarse y que parece que no se centran en los problemas reales de la ciudadanía de su país. Yo te quería preguntar si esta falta de capacidad de hacer política o este exceso de insultos que tienen entre ellos es un problema que realmente les impide ver o les impide hacer realmente política, o por el contrario es un reflejo de que no solo en política, sino hay una falta de teoría política sobre lo que se ha de hacer en la realidad. ¿Cuál crees tú? ¿Es una consecuencia o es una causa esta falta de diálogo o este exceso de insultos o de ataques ad hominem? Yo creo que se trata más bien de una pescadilla que se muerde la cola. Es algo que precisamente no se está dando bien, es algo que en la sociedad que vivimos el político, al no haber un programa, no haber un liderazgo y no haber tampoco unas líneas maestras de la política general común que necesitan los ciudadanos, pues se dedican más a una cuestión sofística, a una especie, digámoslo, de retórica vacía, de yo te insulto y tú me insultas. Es más bien una tarea circense, más que una tarea de construcción política o una tarea de, digámoslo, de legislar, ¿no? De crear, de llenar aquellos, facilitar la vida al ciudadano para que éste pueda alcanzar un nivel de vida y un bienestar y una felicidad. Más bien se trata de todo lo contrario, de distraer al ciudadano de sus problemas
haciéndoles ver otras cosas que no existen en realidad. Entonces, Eugenio, la sofística o esta especie de retórica que emplean los políticos, ¿es un arma implícita y necesaria en la política o crees por el contrario que es algo de lo que se puede llegar a prescindir? Bueno, la retórica es algo necesario. La retórica es algo que se inventó hace ya mucho tiempo en la Grecia clásica y es en realidad el arma, es el buen uso del lenguaje. Lo podemos utilizar también, como decía el arcipreste de Hita, en buen sentido o en mal sentido, según la ética. En este caso, si la retórica la utilizamos para construir, estamos hablando de puramente la palabra, o al revés, si la palabra la utilizamos para construir, estamos utilizando una retórica pura, una construcción del lenguaje que nos lleva a la construcción de una realidad. Ahora, si utilizamos la retórica o utilizamos la palabra en un sentido negativo, como algo circense, era lo que se hablaba de los sofistas, el diálogo vacío donde yo me solapo a tus palabras dando la vuelta y montando un espectáculo. Es un poco lo que se decía, lo que se estaba acusando a ciertos políticos de terminar como animales circenses más que como verdaderos padres de la patria, que es lo que tendrían que ser. Has comentado hace un momento que, digamos, la ética o la moral, salvando las distinciones que pueda haber entre ambos, debe ser más un ejercicio y no una a priori o una especie de ideología previa. ¿Cómo ves a los estudiantes, digamos, de primer año que llegan a la universidad, muchos de ellos influidos por asignaturas como valores éticos o educación para la ciudadanía que se les da en el instituto? Quizá, por muy bien que suene todo ese tipo de asignaturas o de consignas que puedan recibir, ¿lo ves más como un problema porque, al margen de que sean correctas o no esas ideas, a la hora de hacer un ejercicio realmente filosófico de crítica incluso de las propias ideas que llegan, o por lo contrario piensas que es una buena base con la que los alumnos llegan a la universidad? Hombre, yo sobre la filosofía que se da en el bachillerato digo lo mismo que decía Goethe sobre la religión, que si hay la suficiente para que todo el mundo pues, sea una disputa, pero no la suficiente para que todo el mundo la ame. Es decir, se trata más bien, yo creo que mantener la filosofía, y en este caso las disciplinas humanísticas, dentro del bachillerato, me parece que es lo que hay que hacer, porque hay que crear valor. El hombre no solo pone en capacidad técnica su propio saber, sino que también tiene que ponerlo en valor. Es decir, no hay capacidad técnica sin valor. Y el valor se le concede a través de lo humano, en este caso de lo humanístico, ¿no? Y la filosofía como la madre de las ciencias o la madre de las artes, en este sentido, lo que justifica el saber, tanto el científico como el empírico, como el humanístico, se hace a través de ahí. Ahora, me parece muy bien que se tiene, y soy partidario de que se siga manteniendo la filosofía y, por supuesto, se siga manteniendo dentro del sistema educativo. Y yo creo que nunca es un hándicap, al contrario. Lo que sí se debería de hacer es que eso se convierta en una cultura. El problema a veces cuando se da una asignatura es que le metemos tanto estrés los profesores a la asignatura que lo que tenemos que hacer es quitarle estrés para que se convierta en cultura, que no se quede en un mero objeto que hay que aprobar para que te den un título o para que accedas a algo. Si nosotros conseguimos que el alumno se familiarice con lo que es la asignatura, porque la asignatura en sí que es una introducción de una materia que le va a ser útil a una persona dentro de toda su vida, en este caso como valor o como técnica. Si por ejemplo nosotros hacemos que el alumno ame la filosofía, entienda el por qué existe, por qué en realidad la filosofía tuvo lugar en su momento y se ha ido manteniendo durante siglos, y es más, cada vez con más fuerza, el alumno hará de eso su cultura y nunca la pondrá en juicio. Al contrario, la juzgará para mejorarla, pero no para erradicarla. Entonces yo creo que debemos de luchar porque las asignaturas se culturicen. ¿Para qué? Pues para que pervivan, que no exista, que no sea el mero escollo para obtener los 360 créditos, por ejemplo. Y cuando llegan a la universidad, los alumnos los observamos, pues sí, que vienen muy perdidos, porque en realidad muchas cosas que hacen en el bachillerato, cuando llegan a la universidad, pues aunque hayan dado una misma asignatura, vemos que nosotros la enfocamos de manera distinta, y eso les genera a ellos como una especie de, digámoslo, de desajuste o de despiste. Yo creo que habría que ser más homólogo, ¿no?, entre lo que se enseña en el bachillerato y lo que enseñamos en la universidad, creo. ¿Crees entonces que
bueno, igual me equivoco, pero puede ser que la universidad no sea el mejor lugar para enseñar valores, y lo digo porque igual sería mejor un previo enfrentamiento con la realidad para que las personas encontremos el sentido de por qué hay preguntas morales o preguntas éticas, y después, una vez adquiridas esas dudas o esos fundamentos críticos, después ir a la universidad para adquirirlos. Lo digo porque igual ya entramos a la universidad con una especie de capa ideológica que nos impide yo creo que hacer esa crítica. Yo creo que no. Yo creo que en realidad el alumno debe de partir, es decir, la educación previa es importantísima, la educación secundaria como la primaria, e incluso la educación que se recibe en casa debe de ser siempre la base, el punto de partida. La universidad no es que sea al contrario restrictiva, es la escuela de las escuelas, es la madre del saber, es donde en realidad el alumno puede poner en práctica sus conocimientos o aprenderlos para convertir en realidad sus sueños. La universidad es un instrumento, al mismo tiempo es una escuela de valores. La universidad se generó siempre para crear valor, siempre el gran valor se consolida en la universidad, pero para que se pueda consolidar en la universidad y se pueda crear como valor, necesitamos que esa estructura previa lo haya sembrado en algún momento. Por eso creemos que es muy importante la asignatura de filosofía, que creemos que es muy importante que se mantengan las asignaturas humanísticas, que sepamos de dónde venimos, quiénes somos, dónde vamos, que sepamos de historia, sepamos geografía, que sepamos lingüística, o que sepamos lenguaje, que sepamos idiomas también, pues lenguas, para podernos comunicar en el mundo. Ahora, lo importante aquí quizá es que el valor ya debemos de tenerlo previamente, por lo menos sembrado, o en estado embrionario en nuestra mente y en nuestra alma, para que luego, pues, en posterioridad, en la universidad lo que podamos hacer es consolidarlo y crecer, y hacerle crecer. Es decir, sellarlo de tal manera que ya no se olvide nunca, que la universidad sea siempre esa escuela de valor, ese reforzamiento del valor, enseñar que ese valor crezca. Una vez que lo tienes como embrión, que en la universidad se desarrolle y ya lo catapultes como un valor de futuro para el resto de tu vida. Es lo que queremos nosotros. Quizá una pregunta filosófica crucial relacionada con estos temas sea, y que creo que todo el mundo alguna vez puede haberse planteado, es si puede haber realmente una conexión entre los valores morales que un individuo necesita, digamos, para la supervivencia individual, con los valores, digamos, éticos en comunidad que necesita al mismo tiempo para poder mantener la sociedad política en la que se encuentra. ¿Existe algún punto de conexión entre esa moral individual y la ética colectiva, o por el contrario son siempre dos campos que chocan, friccionan y que se repelen entre sí? Bueno, siempre el campo individual, siempre sabemos que conciliarlo para convertirlo en colectivo no es tarea fácil, es algo que tiene que lograrse a través de instituciones, de medios y también de voluntades. Nosotros en la universidad lo que sí hacemos es tratar de unificarlo todo, nosotros buscamos una universidad plural donde todo esté relacionado, es decir, que no sea una universidad especializada en saberes parciales y técnicos, sino que sea algo que esté todo localizado entre sí. De esa manera se podrá ver ese valor individual como tiene un espejo en el valor común y en el valor político. Política es en el momento en que una persona empieza a relacionarse con los demás. Siempre recuerdo una frase de Ignacio de Loyola que decía, cuando hay más de dos personas siempre hay que crear una norma, o hay que crear una situación de norma para poder convivir juntos. Entonces, de eso se trataría, de entender el porqué y de forjar. Pero nosotros en la universidad no podemos hacer nada si ese molde de pensamiento, de ética o digámoslo de ciudadanía no viene ya abierto desde arriba, desde abajo. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a que crezca, darle el refuerzo último para que en su última fase de maduración pueda surgir. Ahora, muchas veces el problema está en eso, que a veces los sistemas se pueden convertir, por una serie de razones, en algo totalmente ajeno, es decir, no que un saber se solape con otro, sino que a veces se convierta en antagónico dentro del mismo campo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que evitar, que todo sea como parte de un todo, ¿no? de un todo unitario que lleve a la evolución del ser humano hacia la felicidad y hacia la construcción de una sociedad mejor y de un mundo mejor en su propio país, de lo que se trataría.
Otra cuestión quizá que todo el mundo puede haberse planteado alguna vez tiene que ver con, ¿se puede hacer alguna especie de, o puede la ética o un sistema axiológico aspirar de alguna manera a convertirse en una especie de ciencia, con todos los matices que esa palabra conlleva, o no? ¿Qué nos cabe esperar como sociedad, incluso como individuos, respecto de las normas? ¿Hay algún sistema fijo que se pueda mantener en el tiempo? Por el contrario, siempre somos esclavos de las situaciones contingentes que van surgiendo. Un poco de todo. La ética siempre nos ayuda a mejorar el comportamiento. Sí conviene estudiar momentos en la historia de la humanidad en que la ética se ha reflejado de una manera o de otra, ¿no? Como una cosa que en este caso pues, se manifestaba de una manera en un momento determinado, se convierte en otra en otro momento siendo la misma. Entonces yo creo que siempre hay que tener ese precedente, entender lo que han hecho nuestros antepasados o nuestros referentes más directos, para que la ética siga siendo ese valor, no aquello, no digámoslo un cuadro, digámoslo de carácter negativo que tenemos en casa, o que tenemos un cuadro, digámoslo, pues más bien como algo digámoslo, contrario a nuestros valores. Es decir, que no sea la ética un poco el frigorífico del valor, ni el congelador del valor, sino al contrario, como el ciclo donde los valores siempre se van a reforzar, sería eso lo auténtico. Me vas a permitir ahora que te ponga un poco en aprietos, entre comillas, y otra pregunta, digamos, de cuestión ética y de cuestión política, sobre todo muy de actualidad, es la cuestión de la inmigración, que creo que es un problema hoy en día que Europa se está planteando, o al menos en teoría, tiene que estar removiendo todas las cuestiones. ¿Hay algún tipo de contradicción entre ese tipo de moral que tenemos de ayudar al prójimo con cuestiones éticas de si realmente se puede mantener en un país un problema como es el de la inmigración? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos temas? Vamos a ver, una cosa es la inmigración. Yo también en mi caso, yo también fui emigrante. Yo viví muchos años en Inglaterra como estudiante, como profesor, y en ese caso yo también fui un emigrante. La emigración es un fenómeno que ha pasado con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es algo que por desgracia muchas comunidades se ven obligadas a irse, a extralimitarse, a irse fuera, a irse extramuros para buscarse la vida, para buscarse. Eso es una gran tragedia, que alguien tenga que dejar su casa, su país, su cultura para irse a otro y tener que meterse en los demás precedentes buscando el sustento, por instinto de supervivencia, que las personas tengan que alejarse en cierto modo de su origen, de su cultura, de su marco. También hay otra cosa importante, por supuesto, el ser humano debe ser solidario con todos los demás, pero no olvidemos que también los países y sus riquezas, por muy ricos que puedan llegar a ser, son también limitados. Es decir, que un país tiene la obligación y el derecho y la obligación de generar las estructuras para que sus ciudadanos se alimenten y generen riqueza dentro de él. Entonces, claro, en este caso siempre se habla de la inmigración en muchos aspectos. Hay que ver, por ejemplo, la inmigración cuando llega a un país, cómo llega y demás. Si hay que darle el primer refugio a las personas, hay que ayudarles, hay que recibirlos, pero al mismo tiempo lo que hay que ver también es que si estas personas se adaptan o no se adaptan. También la obligación del emigrante es adaptarse al lugar de recepción y no llegar allí a imponer sus propias culturas y sus propias reglas. Allí en ese sentido el país tendría la última palabra. Si un ciudadano se adapta al país, colabora, trabaja como un ciudadano más, esa persona se convierte en una fuerza de producción y una fuerza de riqueza para el propio país. Ahora, si ese ciudadano lo que va allí es, en ese sentido, a vivir de subvenciones, a no integrarse y encima criticar el país de acogida, pues es donde realmente vienen los problemas con la inmigración, ¿no? No sé si entonces quizá estás planteando que no toda crítica que se pueda hacer al fenómeno de la inmigración, que no a las personas que emigran, es necesariamente xenófobo. ¿Es siempre xenofobia cualquier crítica a la inmigración
desde el punto de vista político, quiero decir. Hablamos por xenofobia cuando decimos que lo extranjero es malo por naturaleza, cuando decimos que los de fuera van a venir a quitarnos lo que tenemos dentro, eso sí sería xenofobia. Ahora, yo creo que es también supervivencia y también sería justicia que un país pueda ayudar a quienes puede ayudar. Es como en una casa, yo tengo que tener una renta para poder alimentar a todos mis hijos. Si no tienes más, es decir, tendríamos que tener, en ese sentido, ser más coherentes. Y por eso las políticas a veces de los países tienen que ser a veces restrictivas, no xenófobas. Es decir, una cosa es poder alimentar a ciertas personas que llegan en un periodo de prueba, en un periodo de acogida, y otra cosa ya es tener que alimentar de por vida a unas personas que en este sentido no se adaptan al país o no se adaptan a una comunidad. Un país, al fin y al cabo, es un sistema de valores comunitarios de ciertas personas que lo componen. Si alguien llega a un país de inmigrante o de emigrante, en este caso esa persona lo mínimo que tiene que hacer es adaptarse a las normas de esa casa y contribuir. Si no, una cosa es que no pueda o algo así, que ya se estudiaría por medio de la comunidad, pero si en realidad estas personas llegan allí a perturbar el orden, pues es lógico que el país tenga que ejercer una política contra esas personas concretas, no contra el hecho en sí. O sea, yo creo que la inmigración pone en valor los valores, valga la redundancia, de la humanidad. El hecho despierta los mejores valores, pero también puede despertar en algunas personas, porque el ser humano, pues no todo el mundo es igual. Hay personas que pueden tener un comportamiento más comunitario o antisolidario, ¿no? Sin embargo, creo que nuestra obligación como ciudadanos es educar a la gente o a nuestras propias generaciones para que vayan siendo cada vez mucho más tolerantes y justas, sobre todo que sepan recibir y sepan, en ese sentido, distinguir quién viene en son de paz y quién viene en son de guerra. También eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros cuando recibimos a gente en casa, hay gente que llega en son de paz y muy bien, y otra gente que no llega en son de paz. Entonces todo eso hay que saberlo distinguir. Se puede ser, como diríamos, pues solidario, pero no se puede caer tampoco en la demagogia de la terminología. Si yo actúo en contra de los inmigrantes que no están respetando el orden interno o digamos el ordenamiento interno de nuestro país, si actuamos en contra de ellos estamos siendo xenófobos, ¿no? Es decir, xenófobo en el momento que lo acoges, le das techo y comida durante, digamos, sin pedirle nada a cambio durante un tiempo, estás siendo solidario. Ahora, si esta persona no se adapta a tu convivencia, te demuestra que está siendo un pésimo invitado, no está siendo un invitado que esté a tu altura, la altura de las circunstancias que le estás ofreciendo. Quizá preguntarte entonces por soluciones sea demasiado arriesgado o incluso demasiado atrevido, pero ¿qué acciones, digamos, a corto plazo o qué caminos al menos ves que se abren a día de hoy para tratar esta problemática? Hombre, yo no soy político, no tengo yo la solución. Yo conozco la política y conozco desde el punto de vista teórico. Yo soy una persona, un académico, yo me dedico más a los asuntos académicos. No estoy en una mesa de negociaciones con políticos para solucionar estos temas. Yo creo que lo que tendría que haber es más diálogo entre la gente, saber escuchar más, pero escuchar de verdad para descubrir qué inmigrante es el merecedor, o sea, digámoslo, qué inmigrante es el que viene, por ejemplo, a casa, que viene a casa a trabajar o en ese sentido a buscar un bienestar o a aprender, y cuál es el que viene un poco a traer la discordia. Yo pienso que se debería de hablar más entre países, que decimos también de la diplomacia lo mismo, que hay mucha, pero no está toda, que no hay toda la que necesitaríamos para ello. Necesitamos más agentes, más personas que nos ayuden a comunicarnos entre sí, ya que entre nosotros no podemos. Yo sí creo en el derecho de los estados al derecho de admisión, es decir, si un país ve que no puede atender a sus propios ciudadanos, por esto al final ni atiende a sus ciudadanos ni atiende a los de fuera. Creo que esto sí es solidaridad con la humanidad. Por esa razón pienso que se deberían de definir más todo este tipo de ayudas y sobre todo, ya que estamos en organizaciones internacionales y en comunidades internacionales, ver hasta qué punto cada país puede colaborar y cómo puede colaborar.
creo que es una cuestión de convivencia y de, digámoslo, de superposición de capacidades, ¿no? Has hablado, acabas de mencionar un concepto que yo creo también que es crucial en toda esta materia de la ética, que es el de diálogo. Creo que recurrentemente estamos escuchando en la televisión, sobre todo con muchos problemas, no solo con la inmigración, sino también con el tema de la independencia de Cataluña, o escuchamos constantemente la palabra diálogo. Yo te quería preguntar por el alcance de este ejercicio. Quiero decir, ¿se puede apelar siempre al diálogo? ¿Cuáles son sus límites, si es que los tiene? ¿Realmente es solo un medio o es la solución para los problemas? Hombre, el diálogo, para que funcione, se basa en la capacidad de escucha. Si alguien escucha, para dialogar hay que escuchar. Y hay que escuchar lo que los demás tienen que decir. Y para escuchar hay que ponerse siempre en el lugar del otro. Entonces, si alguien tiene algo que decir, nosotros no podemos hacer como decíamos de los sofistas. Yo te escucho para decir, solapar lo que te he dicho, e incluso el tú más, ¿no? Si tú me dices esto, tú más o yo más, ¿no? Entonces, yo creo que para evitar este tú masismo o yo masismo, lo que sí deberíamos de hacer es escuchar, en este caso al contrario, decir, bueno, esta persona tiene algo que decir, vamos a ver hasta dónde llega lo que quiere decir y cómo le puedo ayudar. Es decir, dentro de lo que él me está diciendo, si yo le escucho, veo lo que me dice, lo que quiere y cómo se lo puedo dar yo o cómo le puedo ayudar yo. A lo mejor, en este caso, nosotros o yo no soy la persona más indicada, pero le puedo conducir a otro sitio. Siempre que haya el diálogo tiene que haber esa capacidad de escuchar. Con respecto a Cataluña, no sé, los entresijos que ha pasado ahí con este tema, ¿no? Como por ejemplo en otras comunidades históricas, entre comillas, de España, ¿no? Lo que ha podido ocurrir. Lo importante aquí no es otra cosa que saber escuchar y ponerse uno en el lugar del otro antes de hablar, no hacer un mero ejercicio, digámoslo, sofístico, ¿no? Yo te digo esto y mi frase te la solapo con otra y así hacemos lo que diría Cervantes, un diálogo como pasaba entre Cipión y Berganza, ¿no? Lo que se entendía como un diálogo de besugos, ¿no? A veces. Me vas a permitir ahora que hagamos un pequeño viaje, nos vamos a mover fuera de España, porque yo creo que también hay en otros países, entre ellos pues, Reino Unido, Inglaterra, que creo que es un país que también conoces bien. Allí también hay problemas de inmigración y concretamente, o curiosamente, con los españoles, ¿no? Muchos de nuestros ciudadanos han tenido que emigrar allí, sobre todo a raíz de la última crisis. Yo te preguntaría, ¿ves qué similitudes o qué diferencias puedes ver entre la política en general o con los problemas inmigratorios entre aquel país y el nuestro? Hombre, es la inmigración, vuelvo a decir, desde el punto de vista del inmigrante es muy duro y muy doloroso. El Reino Unido, yo no sé ahora mismo, afortunadamente no sé cómo están tratando en primera persona a los españoles que se han ido a vivir allí. Yo recuerdo cuando yo fui y fue muy duro, primero porque yo cuando empecé a ir no estaba en un país comunitario. Empecé a ir cuando España no era todavía un país comunitario, sino que era un país tercero, y ya poco a poco empecé a llegar siendo un país comunitario. En este caso, lo que sí hacía el Reino Unido era esto, saber lo que podía hacer y también el nivel de compromiso que el emigrante adquiría con la comunidad donde había sido acogido. Si la comunidad te veía que tú te acogías, que trabajabas y que contribuías a su riqueza y su bienestar, eras tratado como un igual dentro de lo que podían ellos considerar, ¿no? Sin embargo, era algo que tú tenías que demostrar, que tenías que ganar. No era, por ejemplo, era muy difícil que en Inglaterra te den ayudas así porque sí. Yo te puedo decir que el tiempo que estuve allí, yo afortunadamente no pedí ninguna. Con mi trabajo, ganas y de ir superándome, con eso me sirvió. Pero yo nunca pedí un housing benefit, ni pedí ningún tipo de ayuda de ningún tipo, valga la redundancia. Yo me dediqué a trabajar y con mi salario tratar y con lo que me correspondía por seguridad social y contribuir como un británico más a la economía y al bienestar del país. Es lo que intenté hacer, ¿no? Desde mi campo de acción, lógicamente. Bueno, Eugenio, como profesor de estudios ingleses, me gustaría preguntarte también por la relación no solo actual, sino también histórica que ha mantenido España con Reino Unido. ¿Es una relación que esté condenada siempre a una especie de conflicto geopolítico o por el contrario ves algún tipo de convergencia o de puntos en común entre ambos? En realidad sí,
habido muchos puntos de convergencia y también muchos puntos de divergencia. Puntos de convergencia, incluso ahora se ha podido descubrir que gran parte de colonias o de partes de España, digámoslo, de colectivos españoles, colaboraron en la formación, por ejemplo, de Irlanda o de la propia Inglaterra o de Escocia, con, digamos, el pueblo celta y demás en aquel momento. Sin embargo, posteriormente, cuando España empezó a ser el imperio que fue, a través de los reyes católicos, el rey Enrique VII pues, quiso hacer una alianza con Fernando el Católico para establecer lazos. Pero lo que quería realmente Enrique VII era quedarse o entrar en el imperio español para quedarse con lo que España tenía, cosa que el rey Fernando se dio cuenta. No obstante, él le envió a su hija Catalina para casarse con su hijo Arturo, su heredero, pero que este enfermó cuando estaban ya casados y se casó con su hijo Enrique VIII. Eso produjo uno de los mayores cismas y de problemas que ha habido entre Europa del Norte y Europa del Sur. Digámoslo, entre la Europa mediterránea de origen católico romano y la Europa del Norte, que empezaba a mantener una hegemonía distinta. Y de ahí con todo, pues, la leyenda negra que se fue gestando sobre España, en ese sentido. En realidad, yo lo único que he visto es, en cuanto a España, pues, hombre, la leyenda negra está, la desconfianza hacia España está, también no olvidemos que el Reino Unido siempre fue el apoyo de Portugal, ¿no? Mientras que de España siempre lo fue Francia. Entonces esa enemistad también entre franceses e ingleses también se ha manifestado a lo largo de la historia y hacia nosotros. Yo creo que, sin embargo, entre España y el Reino Unido hay más puntos de convergencia que de divergencia. Al principio, vuelvo a decir, con la cuestión del cisma protestante, ahí sí hubo mucha gente implicada de España, pues por ejemplo no solo la corona española, sino también Roma, incluso el gran canciller Tomás Moro, que era partidario del eje hispano-romano, le costó la vida, en fin, hasta que al final pues hubo un cisma por una cuestión de herencia, ¿no? Y de dinastía de la corona, que un siglo y medio después todo aquello fue sometido por el Parlamento en una guerra civil en el Reino Unido. Quiero decir que hay una cosa que siempre se ha intentado fomentar, y es el diálogo hispano-británico. Es algo que siempre se ha echado en falta, por H o por B, en algún momento determinado, tanto unos como otros lo han roto. No sabemos por qué, sí, quizá por cuestiones de carácter geopolítico, geoestratégico, ¿no? O incluso, digámoslo, de carácter logístico, pero que es algo que siempre hemos estado un poco martirizados por esa ruptura de diálogo en momentos realmente históricos o en momentos, digámoslo, realmente importantes y necesarios, ¿no? Perdón por lo que he dicho de históricos, quería decir importantes y necesarios, ¿no? A eso me refería. En referencia sobre todo al Brexit, que es un tema también ahora muy actual y que la gente está comentando mucho, pero sin salirnos del recorrido histórico que estás haciendo, realmente en Reino Unido, que has estado allí viviendo varios años, ¿es Europa allí el primo no deseado o el hermano que nunca nos ha gustado tener en la mesa? ¿Cómo lo ves? No es así, no, vamos a ver, el Reino Unido se incorporó a la Unión Europea en 1973 y supuso un cambio de derecho, es decir, un cambio de lo que fue el derecho europeo. En ese sentido se quedó totalmente solidificado por el derecho inglés, al mismo tiempo que hizo que el derecho inglés se sometió al derecho comunitario. Entonces, el Brexit, si lo analizamos, supone una ruptura con muchas cosas. En realidad, lo que los británicos quieren es que no haya una hegemonía política del eje franco-alemán. Es decir, que ellos quieren que la Europa actual tenga muchas más voces. De todas maneras, ellos estaban de acuerdo hasta la Europa de los 12. Ya esta Europa de los 25 ya se ve muy dispersa, en el sentido de que es no solo una Europa de dos velocidades, sino ya de varias. Claro, ellos ven que en ese sentido no pueden abastecer lo que la propia Europa les puede solicitar, incluso con estos flujos de capital humano que puede ir, más que de inmigrantes, de capital humano que viene de una zona de la comunidad a otra. En este sentido se ve más el Reino Unido lo que quiere es que se reformule un diálogo interno, que se vuelva a redefinir el rol que tienen ciertos países dentro de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, yo recuerdo en la televisión portuguesa que se hablaba
hace unos años, que se hablaba de la creación, de que por qué no se creaba una especie de eje entre el Reino Unido, en este sentido con España, con Portugal, para tener más conexión con América, con el mundo que se entendía entonces por nuevo, ¿no? Sin embargo, ahora lo que se pretendía era eso, que se revitalizase una nueva relación de países entre sí. Que no solo el eje franco-alemán también tuviese su importancia, sino que también a lo mejor hubiese un eje con el Reino Unido, Portugal, España, en ese sentido también con Italia, incluso con otras potencias del Mediterráneo, para tener un buen diálogo con América, que también sería un socio importante, un país, un núcleo muy importante de comunidad con la Unión Europea. Sería como un socio o digámoslo, como un cliente importante, ¿no? Un rol importante para jugar con América, sería yo. Entonces, quizá en la medida en que los países reivindican, bien para cambiar o bien para supervisar las relaciones que tienen entre esos países, dentro de Europa y fuera de Europa, ¿crees realmente que la Unión Europea puede ser o puede llegar a ser un sistema político sólido, o por el contrario siempre va a ser un magma que esté pendiente de un hilo? La Unión Europea empezó como la comunidad económica, una comunidad, el mercado común europeo, la comunidad económica europea y luego la Unión Europea con el Tratado de Lisboa, ¿no? Sin embargo, ahí se crearon grandes estructuras e infraestructuras para que Europa se pudiese consolidar como una confederación de estados en un momento determinado. Por ejemplo, en cuestión de defensas estaba la Unión Europea Occidental, en cuestión también económica tenemos la Unión Económica Europea, más tarde la Unión Monetaria. Todo ello se sembraron las estructuras para que cada país participase de alguna manera. El Reino Unido, por ejemplo, mantiene su moneda, mantiene todo, pero sí en cuestiones, por ejemplo, de comercio se utiliza el euro, es decir, comercio internacional. Yo sí he visto, por ejemplo, cuando se han editado las monedas del euro, se ha editado también una para el Reino Unido, es decir, que también en ese sentido el Reino Unido también es paritario la libra esterlina también trabaja con el euro, pero de igual a igual. Que en ese sentido, digámoslo, que el Reino Unido lo único que ha pretendido es que su voz se escuche y la de su gente, ¿no? Y lo de la Commonwealth y de toda su comunidad. Y especialmente sus grandes vínculos con América. España también entró en la Unión Europea por sus vínculos con América. No olvidemos que nosotros tenemos una comunidad de hispanoparlantes muy grande en todo el mundo, ¿no? Ahora seremos casi cerca de 500 millones o 500 y pico. Sin embargo, el Reino Unido pues sí tiene también acceso a una comunidad muy grande allí, es decir, que también trabaja. Es decir, que vemos que hay fronteras de carácter o lazos de carácter lingüístico que llevan a que la cultura se extrapole. No podemos entender América sin la herencia europea. O sea, no podemos dejar, es decir, Europa no debe ser algo como un continente aislado que lucha por sobrevivir. También tiene su obligación de sobrevivir como cultura y como civilización. Pero tampoco podemos olvidar el eco y a los hijos de Europa, ¿no? En este caso, culturalmente hablando, lo que es tanto a América del Norte como a Centroamérica y América del Sur, con un legado portugués, español y muy importante británico, ¿no? Y francófono también. De manera similar al Brexit podemos ver otros países, no solo europeos, que de alguna manera reivindican un poco más su soberanía nacional para poder decidir qué acciones políticas realizar en esa comunidad geopolítica. Este tipo de movimientos que reivindican más la soberanía nacional, ¿cómo los entiendes? Como una especie de, permítame decirle esta palabra, de berrinche por el que un país se enfada de un gobierno autoritario que busca la exaltación nacional, o por el contrario hay que percibir este tipo de movimientos como algo positivo que permite a los países tener herramientas más útiles para manejarse en el terreno geopolítico? Sin ánimo de darle la vuelta, ¿a qué países le puedo preguntar a qué países se refiere? Sí, por ejemplo, en España hoy en día, a día de hoy tenemos, acaba de surgir en Andalucía un partido como Vox, que ha tenido un auge bastante fuerte, y aunque, por ejemplo, al igual que Ciudadanos reivindican la idea de la nación española, la diferencia que tienen es que Ciudadanos reivindica España, pero a través de una unión más férrea con Europa, y Vox, aunque no reniega de Europa, siempre dice que hay que mirarla con recelo y que preferiría igual fijarse antes en otros países de
de Sudamérica. Hay gente que habla de, igual que del Brexit, habla de expansit, como diciendo que España igual debería salir de la Unión Europea. Entonces no sé cómo hay que interpretar los movimientos nacionalistas. Hombre, que yo sepa, el partido que quiere, el único que ha dicho que quería irse que iba a plantear, que plantea digamos, en su programa la salida de Europa es Podemos. O sea, que yo sepa, Vox no lo ha planteado tampoco ni ningún otro partido. Que yo sepa, el único partido que ha dicho hasta ahora que quería salir era, no sé, igual estoy equivocado, pero creo que no. Ahora, en este sentido, vamos, cuando la gente ha votado a Vox o votó a Podemos en su día, era con una intención muy clara, que la izquierda sea realmente izquierda o que la derecha ejerza el poder. Es decir, cuando a través de los movimientos del 15 de mayo, pues estaba una izquierda pues así, muy que no sabía qué decir, ni qué hacer, ni hacia dónde tirar, pues ahí surgió ese movimiento asambleario del que empezó así, para luego pues, intentar fundarlo como un partido político. Entonces, únicamente le estaban diciendo a la izquierda, vuelve a las bases, vuelve a la autocrítica, tienes que actualizarte, tienes que vivir, tienes que volver a la realidad, tienes que actualizarte, tienes que estar en el siglo XXI. Cuando ha surgido Vox, ha surgido también pues frente a, en este caso, a la apatía o a la incapacidad del gobierno anterior por tomar decisiones, o digámoslo, a la inactividad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de no haber ejercido una política realmente directa sobre temas muy concretos, ¿no? Entonces la ciudadanía está pidiendo a la gente que se comprometa, que un partido no llegue al poder para estar ahí sentado, que la gente hable por plasma y que todo esté como se está haciendo, sino que si tú le das el poder a alguien es para que lo ejerza, no para que lo vista. Entonces una cosa muy distinta es vestir el poder y otra cosa es ejercerlo, y es lo que están en realidad pidiendo los ciudadanos. Yo creo que España es un país muy consolidado como tal, la comunidad española también, es decir, de hispanoparlantes, las fronteras dentro de nuestro país, que hay algún discordante, pues siempre lo hay. En 46 millones de personas, pues no todo el mundo ve las cosas igual, ¿no? Y dentro de las comunidades, pues hay gente que, como todo, que hay un espíritu más chauvinista que otro. Por desgracia, no hay la educación, todavía no hemos llegado a unos parámetros de educación lo suficientemente elevados como para ver España un proyecto común de todos, ¿no? Es decir, que yo para ser español necesito a Galicia, necesito a Cantabria, necesito al País Vasco, a Murcia, a Castilla-La Mancha. Yo no puedo ser español sin Cataluña, sin Castilla-La Mancha y sin Murcia. Yo necesito a todo lo que es la comunidad, y también necesito el eco que tengo en América. Y por qué no, y a mis contrapartidas del Reino Unido y a los de Gibraltar. Y también necesito todo lo que ha sido la historia de España durante un tiempo, porque yo no puedo renegar de mí mismo, ni puedo renegar de lo que he hecho durante mucho tiempo, aunque haya sido de carácter negativo. Lo importante se trata de construir, y para construir no hay que olvidar, hay que partir de lo positivo y entender lo negativo para poderlo superar. Entonces yo creo que lo que el ciudadano español quiere y ha demostrado es eso, que tenemos todavía una clase política pues que no ha llegado a donde debe de llegar, que la sociedad española es mucho más madura en ese sentido que su clase política, que a veces la clase política no está a la altura del ciudadano, por desgracia, no solo a veces aquí, sino también está ocurriendo en el Reino Unido. La gente no quiere, hubo un referéndum digámoslo, de carácter más bien simbólico, a ver qué ocurría, qué era tal, y ahora está la gente pidiendo, y todo el mundo está pidiendo en el Reino Unido que no se cumpla el Brexit porque económicamente les va a salir muy caro y que no es lo que ellos quieren. Sí, vamos a ver quién estaría a favor de que el Reino Unido se saliera de Europa. Pues sí, pues una mayoría mínima dijo que sí, vale, de acuerdo. Eso ya tenemos en cuenta lo que estamos diciendo. Pero hay un bloque euroescéptico muy fuerte en el Parlamento británico, que es el que está intentando imponer a la ciudadanía británica su deseo de salirse fuera de ahí. Pero encima lo único que van a conseguir, si se van, es que el Reino Unido se convierta en súbdito de Europa. O sea, ya no en socio, sino en súbdito, porque va a tener que someterse a muchas cosas de la Unión Europea por carácter legal y por carácter económico. Pues, por ejemplo, se va a someter el Reino Unido, pero sin embargo Irlanda del Norte va a tener un estatuto propio, Gibraltar, todo lo demás. O sea, que ahí va a haber unos elementos de cojera política y digámoslo, de carácter unitario y que no van a funcionar. Y claro, si resulta que la parte
que tú te vas de un sitio pero te dejas un pie o te dejas una mano, pues en concreto no estás haciendo nada. Por mucho que los euroescépticos quieran recuperar el British Empire o quieran recuperar la grandeza de la reina Victoria y de todo lo que ha supuesto el imperio británico. Vamos a ver, todos los imperios, si, como ha pasado desde el imperio romano, incluso anteriormente, se convierten en culturas. Y la cultura británica y la cultura anglosajona es un hecho. Todo lo hemos visto, se ha transformado en mil cosas. Y de ella hemos disfrutado todos, desde la música, pasando por el cine, pasando por la literatura, e incluso, aunque sea más duro, el placer de aprender esa lengua, aunque sea más duro para los estudiantes. En este caso yo doy fe de ello, ¿no? Y sin embargo se trata de eso, de ver todos los elementos convergentes que tenemos entre sí. No sé, en fin, es lo que yo quería decir. No sé si le estoy respondiendo. Hay una palabra que has mencionado y que no puedo dejar pasar, Sí. que es Gibraltar. Quiero tu opinión Sí. y que me gustaría que opinas al respecto. Hombre, Gibraltar siempre ha sido la manzana de la discordia en España, ¿no? Por el Tratado de Utrecht, lo que todo el mundo sabe. Hay que ver lo que quieren los gibraltareños. Es decir, el gibraltareño quiere... La situación fue muy cómoda para Gibraltar. Gibraltar tenía acceso a España en todos los aspectos y, sin embargo, España no tenía acceso a Gibraltar, a la riqueza que Gibraltar podía ofrecer en un momento determinado. Yo creo que Gibraltar quiere mantenerse británica, pero con un estatuto de autonomía especial, pero manteniendo buenas relaciones con España. Por ejemplo, yo creo que siempre Gibraltar español, tal. En ese sentido, hombre, el pueblo gibraltareño quiere mantenerse británico, eso es también un hecho. Sin embargo, pues nosotros lo que nos tendríamos que plantear, si no queremos tener un conflicto con el Reino Unido en un momento determinado, lo que sí tendríamos que plantearnos es un diálogo para construir un Gibraltar común, para construir un Gibraltar culturalmente común, que es lo que tenemos ya. Por ejemplo, un gibraltareño habla perfectamente español e inglés. Un español de la línea no habla inglés. Un español de Gibraltar, perdón, un gibraltareño tiene acceso a todas las televisiones y a toda la cultura española como quiere. España no tiene acceso a aquello. Nosotros podíamos explotar y sacarle mayor rendimiento a Gibraltar de otra manera, más que definir si tú me perteneces o no me perteneces. Aunque estamos hablando precisamente en las relaciones de no pertenencia, en el sentido de lo que es las relaciones entre hombre y mujer, y las relaciones entre personas y demás, y ahora queremos que una tierra, pues en realidad nosotros lo que tenemos que hacer con Gibraltar está en nuestra geografía, está en nuestra geopolítica, seamos así, no está en nuestra soberanía, pero sí podemos tener a Gibraltar como un aliado más y como un territorio común que podamos compartir con el Reino Unido, y eso es lo que yo pienso. ¿Y cómo? Creando un estatuto especial y una situación especial de los gibraltareños y de los británicos a través de Gibraltar. Que no sea Gibraltar la manzana de la discordia, sino el punto de unión entre el Reino Unido y España, yo creo, y podemos hacer muchísimas cosas. Pues, por ejemplo, se podían crear pues, todas estas unidades pues, para la prevención del islamismo extremista que puede venir, pues centros, por ejemplo, de estrategia. Podemos definir una solución con Gibraltar. ¿Para qué? Pues para muchas cosas, darle a Gibraltar también un punto de vista educativo. Es decir, podemos tener una serie de elementos concretos para que Gibraltar sea algo que una a España y al Reino Unido. Debería ser, que es lo que los gibraltareños quieren en sí, ¿no? Siguiendo con esta relación de Reino Unido y España, y apuntando un poco a otro de esos campos que creo que te gustan y con los que te manejas, que es el de la filosofía del lenguaje y el lenguaje en general. ¿Es el lenguaje únicamente para ti un instrumento con el cual nos podemos entender o es también un arma política? Me refiero, como profesor sabrás que ya desde hace algunos años, para optar a muchas de las oposiciones, entre ellas pues para profesor de secundaria, incluso para la universidad, se exige un determinado nivel de inglés. ¿Es de alguna forma este tipo de políticas una batalla geopolítica entre países en las que uno impone medidas a otro o no? ¿Cómo ves el lenguaje en relación con la política? Desde que surgió el Convenio de Bolonia, desde que entró en vigor, el idioma o la segunda lengua ha sido una política importante dentro de la Unión Europea. Se hablaba de la Europa bilingüe en el año 2020,
¿Qué ha pasado aquí? Pues que siempre se ha impuesto la lengua comercial mucho más mayoritaria. Anteriormente España siempre tuvo el francés como segunda lengua, ¿no? Que también fue la lengua de la diplomacia durante muchos siglos, sigue siéndola, pero hoy en día el inglés como lengua del comercio, de las relaciones internacionales y especialmente de la negociación, se ha impuesto como lengua. Incluso se habla de la España trilingüe, donde se puede hablar español, inglés y la lengua comunitaria pertinente, en casos muy concretos. En este caso, yo creo que toda lengua es la puerta a una cultura. O sea, para mí, una cosa es el idioma y otra cosa es la lengua. El idioma es el conjunto de palabras que dentro de una cultura pueden ayudar al ciudadano a desenvolverse en un campo o en otro. Pues tenemos el idioma de la medicina, el idioma del derecho, el idioma de tal, pero tenemos la cultura inglesa y con ello sus diferentes prismas. Yo en ese caso siempre recomiendo lo siguiente: enseñar a pensar y a ver cada lengua con los ojos del propio ciudadano. Es decir, yo creo que es un gran error enseñar inglés sin saber enseñar a pensar a una persona como un inglés, porque entonces lo que enseñas por un lado lo pierdes por otro. Yo creo que se trata de orientar al alumno y enseñarle a descubrir que hay unas personas que son como nosotros, pero que piensan de manera distinta, y que ese pensamiento puede ser enriquecedor para nuestra lengua. Y esa es la cultura X y tal. Y además esa cultura se manifiesta a través de una lengua, y esa lengua se canaliza a través de diversos hechos históricos, políticos, sociales y artísticos. ¿Qué es esto? Entonces eso es por lo que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, la filosofía lo veo más como una, digámoslo, la gran ciencia de la cultura, que algo como, por ejemplo, he hablado pues con algún amigo recientemente, como bajo el prisma francés que se ve, o francófono, que se ve como algo cercano o mediterráneo, algo más cercano a la teología, como algo que viene de arriba, ¿no? Como algo terrible. Yo veo más la filosofía como algo anglosajón, digámoslo, la cultura de la cultura, ¿no? En este caso, cuando aprendes una lengua vas a aprender su manera de pensar, su manera de sentir, de ver las cosas, de ver cómo ellos tienen. Será mejor o peor, pero es la suya. Y a lo mejor nosotros desde fuera contemplamos que una cosa puede ser distinta. Es una manera de viajar al pensamiento de un país desde fuera. Y esa es la gran maravilla que tiene una lengua, ¿no? Que por ejemplo, rompe las fronteras. Y la lengua siempre conduce a una cultura. Yo siempre recuerdo que una vez escuché a una persona en un claustro de la Universidad Regional nuestra diciendo que la región de Castilla-La Mancha se había construido en función de la búsqueda de una universidad regional que uniese a todas las provincias para un saber. Me pareció una vocación magnífica e impresionante, que una región como la nuestra se haya fundado en función de la cultura. Es decir, buscando una unidad cultural hemos conseguido hacer una región. Luego habrá sus más y sus menos, sus contras y sus pros, pero es eso. Y la lengua es igual. La lengua es ese vehículo que transmite. Ya yo creo que, hombre, ahí como todo, hay lingüistas más puros y lingüistas más culturales, que ven la lengua como un eco, como, digámoslo, como el medio, no como el fin. Hay gente que ve la lengua como el fin y otros la vemos como el medio. Cada uno es como es. Yo, pues, en ese sentido, pertenezco al grupo, a la Escuela de Retórica de Madrid, que es un grupo liderado por el profesor Tomás Albaladejo y demás, que es una escuela de pensamiento, que tocamos filosofía, cultura, historia, y hablamos de lo que es la historia de lo que es la teoría de la cultura, y no teoría, es decir, como algo, como hecho esencial de la lengua. Y la teoría de la cultura enlaza con todo. Y nosotros trabajamos con universidades británicas, francesas, italianas, de América, de todo tipo, gracias a eso, a esa perspectiva de la lengua como parte de la cultura y como vehículo cultural, que es lo que queremos que sea. Por tanto, lenguaje, cultura y pensamiento, ¿en qué medida el lenguaje determina o condiciona la vida de las personas? ¿En qué medida puede hacerlo? Normalmente se piensa con palabras. Es decir, cuando el ser humano empezó a acuñar palabras, empezó a pensar. Es decir, empezó ya, el pensamiento se hace con palabras. Entonces, nosotros sabemos pensar, pero a través de las palabras que tenemos. Entonces es muy importante explicar cada palabra, no su sentido histórico, porque eso podemos aburrir al alumnado y a todo el mundo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ver cómo hay palabras que se adaptan a una lengua, cómo se adaptan a otra, cómo una lengua, por ejemplo, pues puede acuñar
en un momento determinado qué significa esto. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de Unión Europea que tiene el Reino Unido? Lo que decíamos antes. ¿Y cuál es el concepto que tienen Francia y Alemania, ¿no? Pues el concepto de Francia y Alemania es, pues mira, nosotros somos los fuertes y todo el mundo trabaja para nosotros. Sin embargo, el Reino Unido tiene un concepto mucho más abierto, diciendo, no, vamos a ver, la Unión Europea debe de ser para lo que sirvió y para lo que se fundó, que fue una confederación de estados en el que todos podemos salir beneficiados de cara a un futuro. Tengamos en cuenta que cada vez hay más seres humanos, que los recursos se disminuyen, que hay una política de recursos, que podamos diseñar una política estratégica de supervivencia, que podamos mantener una política de defensa, porque tenemos que defendernos frente a invasores que vienen a destruir nuestra comunidad. También vivimos en una época en la que el mal desde hace tiempo se ha ignorado, ¿no? Decimos, bueno, todo es bueno y el mal no existe, como dicen ya en la iglesia, dicen, ya no existe ni el demonio. Pues sí, señor, sí existe el mal, lo tenemos ahí. Tenemos personas que están cometiendo pues atrocidades contra la humanidad y encima vienen aquí como a refugiarse y tal. Eso es lo que habría que distinguir. ¿Quién utiliza la inmigración como coartada y quién la utiliza como necesidad? Eso es lo que tendríamos que definir. Y todo eso se hace gracias al lenguaje, al diálogo y a la filosofía. Y es saber entender cómo el ser humano piensa y para qué lo hace. Sería así. Bueno, ahora, Eugenio, hay un tema que también que me gustaría preguntarte, dada tu profesión, y es sobre la universidad, en concreto sobre la española, pero antes de ello sí me gustaría matizar, ¿cuáles son para ti las diferencias o quizá las semejanzas que pueda haber entre la universidad española y la americana o la británica? Lo digo porque se comentan mucho, nos comparamos muchísimo a la hora de determinar cuál debe ser nuestra política educativa universitaria. Bueno, el primer punto de convergencia que tenemos entre la universidad anglosajona y la universidad española es que la universidad sirve para que una persona desarrolle los valores como ser humano y como ciudadano, y también para que pueda ejercer una profesión en función de esos valores y que revierta en la sociedad. Es decir, eso es la idea común de la universidad, la formación del ser humano como individuo y como ciudadano, y al mismo tiempo que su trabajo, que desarrollará y aprenderá en la universidad a realizar, revierta como bienestar en la sociedad para la que está construyendo. Que la sociedad sea un vehículo de construcción perpetua y de mejora. Eso es la universidad quien da la clave ahí. Es digámoslo, como decíamos, la filosofía es la cultura de la cultura, la ciencia de la ciencia o el arte del arte, que la universidad sea digámoslo, la educación de la educación, que el ser humano esté siempre en educación permanente. Luego, pues, cada universidad pues, ya tiene sus particularidades. La Universidad Británica, por ejemplo, anglosajona, pues siempre forma, pero también forma al ciudadano, pero también lo hace pensando en la cuestión más logística. Eso desde el punto de vista, digámoslo, ético o estratégico, del valor. Pero desde el punto de vista logístico, que no hay que olvidarlo, pues también crea las plazas necesarias que la sociedad está demandando en este momento. Es decir, que no crea una facultad de medicina para que haya 500 médicos y se queden sin plaza a la mitad, sino que se van creando plazas según las necesidades que hay en un sitio o en otro. Lo mismo ocurre con el derecho, lo mismo ocurre con la enseñanza, con todo. Es decir, que siempre se va creando puestos en función de las necesidades que tiene un país, siempre cubiertas, ¿no? Entonces, ¿para ello qué se hace? Pues que se fomenta la cultura en la universidad, pero al mismo tiempo se fomenta el aprendizaje de un trabajo. Al mismo tiempo. Yo lo más bonito que aprendí en el Reino Unido fue a trabajar, a saber rendir, a saber trabajar desde un punto de vista técnico, pero por mis valores, por mí mismo. Yo creo que yo aprendí a amar a España en el Reino Unido todavía más. Me di cuenta de lo que era mi cultura, de aquellos aspectos que podían hacerte sentir como que no estábamos donde debíamos estar, pero a sentir no como una carga, sino como un reto, como algo bonito que tenemos que construir todos. Yo creo que eso es lo bonito de la lengua y de la cultura inglesa, que vemos aquello que sabe sacar lo positivo de lo demás. No tiene esa carga sacrosanta, podemos decirlo de alguna manera, que a veces al español tiene, que también es muy bueno, por ejemplo, para el arte y la literatura. No olvidemos que los grandes escritores británicos han venido a vivir a España y han empapado su inglés de sentimientos
muy fuertes que tenemos aquí, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Sin embargo, yo creo que ahí es lo más importante. Debemos de colaborar. Creo que la Universidad Británica tiene mucho que aportar, pero la Universidad Española ahora está en un momento buenísimo. La gente la pone verde, la critica, que si no sabemos... No, yo creo que la Universidad Española se está adaptando a las nuevas necesidades. La Universidad Española ya no es la de hace 40, 30 años o 40 cuando empezamos a estudiar en ella. La Universidad Española ya tiene... La sociedad española tiene otros retos, tiene otras necesidades. Nosotros debemos adaptar la universidad a cubrir, a enseñar a nuestros alumnos y a nuestros futuros ciudadanos a comportarse desde el valor para poder resolver esos problemas con la técnica que les podamos enseñar en la universidad. Pero hay una cosa que no debemos de olvidar y debemos de mantener con la universidad anglosajona, que no se puede separar la instrucción del valor o de la cultura. Por eso creemos que eso es lo importante. Y esto nos enlazaría también con las preguntas del principio, ¿verdad? Por lo que veo, ¿no? En base a esto último que comentas, ¿cuál sería entonces para ti, si es que realmente tiene que haber, la relación entre la universidad y el mercado? Pero digo porque muchas veces se plantea como una relación también antagónica, que se repelen entre ambas. No sé si lo ves así, o por el contrario piensas que deben estar totalmente unidas. Hombre, vamos a ver, el mercado plantea una necesidad. A lo mejor en un pueblo, vamos a suponer, hablando en teoría, pues vamos a suponer que a lo mejor en la región de Castilla-La Mancha o en la región de Extremadura, pues se van a necesitar, pues no sé, 400, dentro de 20 años, en una programación, 400 médicos, 500 abogados, tal, vamos haciendo. Hombre, eso es una previsión de mercado. Ahora, lo que sí, nunca se debe de olvidar ese punto logístico, ¿de acuerdo? Hablemos de logística, de ese marketing puntual, pero hay una cosa más importante que va más allá de la logística, que es la estrategia y la cultura. Es decir, que el ciudadano, aunque cubramos esos puntos, esos estarán siempre renovándose y habrá otros puntos que cubrir. Es decir, que aunque en ese momento hayamos cubierto estos puntos, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Pues a lo mejor hay otros puntos muy concretos del derecho que se van a empezar a cubrir, otros puntos muy específicos de la educación que se van a cubrir, de la ingeniería, no sé, de la aeronáutica, de 1000 cosas que se pueden cubrir. Yo creo que eso es lo más bonito que tiene la universidad, saber analizar las necesidades concretas de una región o de un país para poderlo construir. Yo creo que esa es una labor, en ese caso el político debe de ayudar al educador, en este caso al investigador, al científico en el sentido de universitario, ¿no? Una persona que genera conocimiento, alguien de ciencia, ¿no? Que es lo que hacemos en la universidad, o lo intentamos hacer, y al mismo tiempo enseñar a aprender ese conocimiento, que es de lo que se trata. Y yo creo que para eso necesitamos que el político nos ayude y que no se convierta la universidad tampoco, no lo digo por nada ni por nadie, en ningún instrumento político. Es decir, que sirva, que la política debe de estar en función de la universidad, no la universidad en función de la política, lo que decimos, ¿no? ¿Es quizás ese para ti el único punto que habría que cambiar en la universidad? Digámoslo que la universidad y la política están condenadas a entenderse, porque la universidad, mientras sea pública, es dinero del erario público el que se está manteniendo. La cosa es que también, pero hay una cosa que está clara, que aunque no fuese así, fuese una universidad privada, la sociedad es la que demanda, y la sociedad está representada por los políticos, sean de un corte o de otro. Entonces, por eso digo que la universidad debe ser siempre una referencia, es el punto digámoslo, de desanclaje, el punto el medio, ¿no? El punto de partida. Es algo que, claro, si la política quiere controlar la universidad es para controlar los medios, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que intentar es decir, no, vamos a ver, si nosotros necesitamos de la política pues para saber lo que tenemos que hacer, como un reflejo, pero no necesitamos de la política para vivir, digámoslo, para convertirnos en instrumento de. Nosotros somos instrumentos de la sociedad, no del instrumento de la sociedad, valga la redundancia. Nosotros ya somos instrumentos de la sociedad, no es el instrumento del instrumento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya para terminar, Eugenio, no me puedo despedir de ti sin preguntarte o pedirte que nos menciones 2 libros que tú consideres fundamentales o que tiendas a recomendar mucho en tus clases, en el campo de la ética y en el del lenguaje. 2 libros que nos puedas, 2 títulos o quizá 2 pensadores que consideres imprescindibles.
Yo siempre he creído que hay que leer a los clásicos, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha gustado siempre el pensamiento de Nietzsche por una sencilla razón. Decía Nietzsche que si el ser humano no era capaz de imponerse los propios criterios a sí mismo, estaba condenado a la esclavitud in aeternitatis, es decir, que se iba a convertir el ser humano en esclavo eterno en el momento que no supiera imponerse metas ni valores, ¿no? En ese momento se convertiría en algo totalmente aséptico y totalmente inhumano, ¿no? O ahumano, que es peor. Yo siempre recomendaría leer a los grandes clásicos de la literatura, pues por ejemplo, partiendo por Platón y Aristóteles, por ejemplo, los grandes pensadores en las grandes obras como El Quijote, y también pues leer a los grandes clásicos ingleses como a Shakespeare o a Tomás Moro, o personas que han podido ayudar. También recomiendo mucho, para entender lo que es la democracia, que es un tema importante, es haber hablado, por ejemplo, de lo que es cómo se entiende la democracia en realidad, que es la confianza del pueblo para que un grupo ejerza el poder, para nada más. Eso yo conlleva una transparencia, y para ello habría que leer a los grandes pensadores británicos como John Locke, y a partir de ahora pues a John Rawls o a Austin y a otros actuales como también Michael Sagle, que ha sido el gran el premio Príncipe de Asturias. Y por último pues también habría que leer a los grandes filósofos españoles y literatos. Yo diría eso, serían los que yo recomendaría. Más que un título en concreto, yo recomendaría autores y situaciones para que el ser humano pueda desarrollarse. Pues nada, Eugenio, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, y nada, esperamos que te vaya muy bien y vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias a ustedes.